¿Ya os entregaron la hoja? Sí. Sí, te atreves. Bueno, pues la profesora Flor Salazar va a ofrecernos una conferencia que se titula El diálogo como recurso de tradicionalización del romancero, y brevemente querría comentaros algunas notas de su carrera académica. Pues la profesora Salazar es licenciada en Filología Hispánica por la Complutense, y su amplia carrera docente se ha extendido entre el año 75 y el 2013 en la Complutense. Es investigadora del Instituto Universitario Seminario Menéndez Pidal, y en cuanto a su actividad investigadora se ha centrado principalmente en el romancero panhispánico, y es por eso el tema que nos va a ofrecer hoy su conferencia. Entre sus publicaciones me gustaría destacar El romancero vulgar y nuevo de 1999, catálogo simplificado del romancero. Y para no robarle más tiempo, pues le doy paso. Gracias. Es muy fuerte, no sé. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y primero por habernos hecho ad honoris de la Universidad Complutense a nuestra avanzada edad, como me dijeron el otro día en el banco. Y muchísimas gracias a Ana y Mercedes por el trabajo que han hecho para conseguir esta conferencia. A vosotros también, porque si no, no sé si estaría aquí. Pido perdón porque he cambiado el nombre de la conferencia, pero he tenido algunos problemas domésticos y tenía empezado este estudio y me pareció que así podía llevar a puerto. Comparto, Sí. ¿verdad? Sí. Sí, está ya bien. Vale. Voy a hacer una pequeña introducción sobre el romancero general y su relación con los romances de pliego, y porque es el marco en el que está el romance en el que me voy a basar para hacer la demostración de la tradicionalización, que es el romance de la difunta apreciada. Las características propias de los géneros orales, cuya vida consiste en el cambio mediante la transmisión de unidades textuales de generación en generación, hace especialmente complejo el estudio diacrónico de los textos, con los mismos modelos de investigación y teniendo en cuenta los mismos parámetros que se aplican al estudio de la historia de la lengua, que se realiza en los testimonios escritos al alcance de la comunidad científica. Menéndez Pidal lo dijo a propósito de las metodologías del comparatismo y de la genealogía de la palabra. Ninguna de las metodologías de la historia de la lengua española puede dar cuenta cabal de los cambios lingüísticos de una balada en toda su evolución y sus relaciones. Efectivamente, la carencia de testimonios escritos en el pasado imposibilita la comparación entre el romancero tradicional moderno, cuyos textos son el resultado de una vida ininterrumpida de siglos, sin testigos en los estados intermedios, con el texto que en su día inició el proceso. Por otra parte, la condición propia del género, textos poéticos orales estructurados sometidos a cambio, pero no reflejos de la lengua hablada o escrita con la que conviven, presenta dificultades insalvables. Los textos obtenidos de informantes orales a través del tiempo
que han contribuido a formar los córpora no revelan la genealogía de los poemas. Además, la cualidad evanescente de los textos orales, en particular el romancero tradicional moderno, cuya poderosa matriz lingüística somete cualquier texto a su forma intemporal, exige métodos idóneos específicos para su estudio en el corpus de romances patrimoniales de Rancio Abolengo. Afortunada o desafortunadamente, el género recibió tardíamente un incremento de los relatos que lo constituyen, desde un ámbito ajeno al suyo. Se trata de los romances no orales publicados en pliegos de cordel o de ciego, que debido a los mecanismos de su difusión y a cierta afinidad estructural con los romances tradicionales, han pasado a formar parte del romancero tradicional, como mediante su transformación de romances escritos a romances de memoria oral auditiva, sometiéndose al troquel del lenguaje figurativo formulaico propio de los relatos paladísticos. La entrada de estos romances en el romancero tradicional origina un subgénero en el corpus patrimonial y nos permite seguir el proceso de cambio desde un prototipo escrito y además pone de manifiesto, ya dentro de la poesía oral tradicional, los procedimientos lingüísticos de paso de un molde escrito a un troquel oral. Ahora bien, para que esta transformación y los subsiguientes cambios precisos para integrarse en un género oral, los romances de ciego deben someterse a un proceso de deriva tradicional conocido como tradicionalización. Este proceso es posible gracias a la variabilidad en la que perviven los textos romancísticos, resultado de la imprecisión en el paso de la información de padres a hijos y que lleva a la evolución de los textos, que resultan de la acción recíproca de factores externos e internos. Cada romance pasa por su propio proceso de tradicionalización que depende tanto de factores externos, como los avatares de su difusión, por ejemplo, y por factores internos, como son las propiedades del texto prototípico del que parte. El interés de este tipo de transformación alcanza no solo al romancero tradicional, afecta también a la reflexión sobre el texto, aporta un punto de vista especial en la consideración del paso del oral frente al escrito y el paso de textos escritos a textos orales, que es un fenómeno más restringido, por su contrario. El paso del oral al escrito es mucho más fácil que el de lo escrito al oral. Mi trabajo consistirá, por una parte, en una visión restringida de un fenómeno que tiene particular relevancia durante este proceso de cambio. Nos referimos al uso que hacen los transmisores tradicionales del diálogo en estilo directo como discurso reportado. Pero además, dado el virtuosismo con que lo manejan, como una formidable demostración de la creatividad poética del género. Una muestra ejemplar del proceso de cambio desde la lengua literaria de los romances vulgares o pseudoliterarias, si quieren, o de ciego, lo constituye el romance oral tradicionalizado de la difunta Pleiteada, Índice General del Romancero 0217, el cual he elegido para ejemplificar el rango formal que trataremos. Lo he elegido por tres razones. En primer lugar, porque tenemos el testimonio del texto prototípico del pliego suelto de finales del siglo XVII, que se encuentra en la biblioteca de la Universidad de Cambridge, en el legado de Samuel Pepys, del que procede. En segundo lugar, porque tenemos acceso a más de 300 versiones tradicionales en castellano, catalán y portugués, donde es especialmente abundante, por cierto, donde poder seguir la variación discursiva y las variantes de intriga a que da lugar. Y por último, porque su proceso de tradicionalización se puede considerar como cumplido. Además, fue objeto de la tesis doctoral de María Goyri, que hace un estudio genético del tema desde sus remotos orígenes indios. El romance tiene cosas muchísimo más interesantes que decir.
de dónde viene, las conexiones que tiene con Shakespeare, con Bandelo, con Lope de Vega, con María de Sayas, etc. Pero bueno, lo dejamos aquí. Ya en el año 1925 consta en la lista de carpetas elaborada por María Goyri de la Organización Temática de los Romances, hasta ese momento recopilados por el matrimonio Menéndez Pidal. María Goyri colocó este romance en el apartado de Amor Fiel por el tema. Como es obvio, no se contempla en esta clasificación el origen del pliego de cordel del romance, aun cuando el criterio de origen se utilizó para agrupar otros temas, como lo demuestran las etiquetas de épico, usaron carolingio, bretón, bíblico, clásico, etc. Ahora voy a hablar del diálogo, ¿verdad? Y con perdón aquí de las grandes especialistas. Es de otro diálogo. Es de otro diálogo. Puedes decir con toda Por eso me he atrevido. La tesis que postulamos y esperamos demostrar sostiene que, aunque no es el único recurso, sí creo que es el más importante en el proceso de tradicionalización de los romances. Creo que es la modalidad dialógica lo más importante, expresada formalmente como discurso reportado, es decir, con la referencia continuada que el hablante o narrador hace del discurso de sus personajes. El diálogo es capaz de mostrarnos la perspectiva del autor, su orientación emotiva y cognitiva hacia lo que focaliza, el tono afectivo, el alejamiento o extrañamiento de la realidad narrada, el grado de conocimiento que muestra de los hechos, los personajes y los sentimientos del que habla. La palabra diálogo viene del griego diálogo, conversación entre dos. El diálogo es una forma de discurso que consiste en el intercambio de mensajes entre dos o más personas, un emisor y un receptor. Se manifiesta en estilo directo, en el que los enunciados son transmitidos directamente por los personajes. El diálogo es característico del discurso dramático y además el diálogo es también un subgénero literario. El dialogismo es la reproducción de un discurso real o imaginado que un personaje atribuye a otro y recrea ante el lector. Sin llegar a afirmar como Bakhtin que cualquier texto tiene una base dialógica, es la respuesta a una pregunta explícita o implícita, a menudo un porqué que nos dirige el interlocutor presente o ausente. Sí es verdad que el diálogo es el elemento más importante de la función interactiva, la que busca la relación entre los seres humanos. Halliday ha clasificado los actos directivos de los intercambios dialógicos en tres: los erotativos, pedir; satisfactorios, excusarse o agradecer; comisorios, prometer, anunciar, amenazar. Y las funciones interactivas del diálogo, la ritual y la argumentativa. La ritual, que es la más peligrosa, porque es aquella en la que, si no conocemos bien la sociedad, establecer ese tipo de diálogos puede ser muy peligroso. Lo hacen especialmente adecuado al diálogo para la expresión del estilo dramático, ¿verdad? Estas funciones. Hay otras funciones también que se realizan con el diálogo, como la función fática, como nos pasa en los ascensores, ¿verdad? Y como veremos, algunas más que adquiere como elemento estructurador en el romancero. En el romancero, el diálogo traspasa estas funciones. Para que haya un verdadero diálogo, según Quebrato Orecchioni, tiene que haber algo más que dos personas que conversan. Se necesita asimismo que los enunciados respectivos sean mutuamente determinados. Esto en el romancero falla completamente, porque quien conozca los romances, ¿verdad?,
y se acuerda del artículo de Antonio Sánchez Romero, La razón de la acentuación del romancero, ¿verdad? Los enunciados pueden estar perfectamente, mutuamente descolocados. ¿Sí? Se considera que el diálogo reportado es un recurso de la conversación. A menudo cuando hablamos nos referimos a un diálogo que han construido otros. Reproducido da mucha vivacidad al discurso, porque con la creación de diversas voces pone en funcionamiento la imaginación del receptor, que se construye una imagen rápida de la escena y de los personajes implicados. Como ya dijimos, el discurso reportado es la referencia continuada que el hablante hace del discurso de sus personajes. En este discurso se diferencian dos niveles. El discurso directo, con verbo dicente y una fermentación oracional, y el estilo indirecto, con verbo dicente ligado a una oración subordinada por la conjunción que. Según Graciela Reyes, expresar el diálogo reportado en estilo directo sirve para dramatizar incorporando las voces de otros. Se actualiza el relato, se pueden transmitir significados afectivos y, lo que es más importante, sirve para poner ciertos acontecimientos en primer plano. El estilo directo, según nuestra autora, es teatral, exagerado y afectado. Es propio de la charla informal e impresionista. El estilo directo es la expresión del modo del enunciado en el que el discurso narrativo expresa las diversas formas posibles de intervención del narrador en el desarrollo del relato a la hora de introducir la voz de los personajes. El narrador da paso a los mismos para que se manifiesten directamente. El diálogo y con él el estilo directo es un elemento constructivo básico de la organización del poema romancístico. Por otra parte, el uso del estilo directo sin verbo introductorio es un rasgo identificatorio formal, esto es, una técnica de la que echan mano los transmisores para doblegar al molde formulaico romancístico oral de los textos, cualesquiera que sea la base estilística del poema en oral que se tradicionaliza. Bueno, con esto lo que quería demostrarles era que el diálogo en sí mismo estaba perfectamente adecuado para el uso que el romancero ha sabido hacer de él. Porque el romancero es dramático. Perdón, se me ha perdido una página. ¿La cosa? ¿Sí? La página 4, perdón. No sé qué. Bueno, vamos a empezar entonces a usar el romance de la difunta para demostrarles cómo un romance que tiene, ¿no puedes poner los dos? Se puede ir pasando. Porque tiene 116 en decasílabos, 16 sílabos, perdón, ¿verdad? El romance de Pliego. Y les voy a pedir que mientras busco mi papel lo vayan leyendo, el que se me ha perdido. ¿Verdad? Creo que no se lo voy a leer. Lo pueden leer perfectamente, ¿no? Lo Sí, tienen también. en el Lo tienen en su idioma y en casa también lo tienen. Sí, por eso. Lo pueden leer. La página 4 que se me ha perdido.
Avísame cuando acaben de leerlo. Sí. Bueno, quizás no lo leo todo. Este es el pliego de 1682 del siglo XVII. Bueno, no sé si han acabado de leerlo. No, ¿verdad? Sí, es que es tremendo. Muchas 16 sílabas. Bien, pues este es el romance de pliego que ha dado paso a un romance oral. Al cambiar el soporte, el modo de decir, el modo de transmitirse y como consecuencia de ello el cambio de estilo y de género. Este proceso lleva 400 años, obviamente, puesto que es del siglo XVII, ¿verdad? Estamos en el XXI. Les voy a leer a continuación uno de los textos orales. Bueno, primero debo decirles que he utilizado 285 textos, he estudiado 285 textos orales. No todos, pues, no es posible dar cuenta de todas las variantes que presentan esos textos, porque es enorme y solo podemos ofrecer una pequeña muestra. Ahora sí, espero que los textos expuestos hayan sido elegidos con el suficiente discernimiento para que sean capaces de darles una idea, aunque sea superficial, de los extraordinarios mecanismos que entran en acción cuando tiene lugar el proceso de tradicionalización al que nos estamos refiriendo. Voy a leerles un romance de la tradición oral que tiene 34 16 sílabas, frente a los 116 o 16 del pliego suelto, sin que haya perdido para nada su fábula básica. Hoy se casa, hoy se esposa doña Ángela de Medina. Iba a gusto de sus padres, que a gusto de ella no iba. Cuando iba para la iglesia de esta manera decía: quiera Dios que no me goce ni una hora del día. Cuando vuelven para casa, la mesa puesta tenían. Todos comen, todos beben, doña Ángela no comía. La sacaron a paseo por ver si se distraía.
en el medio del camino, muerta redonda caía. Ni con agua ni con vino no pueden volver la vida. Le sacan el corazón por ver de qué mal moría. Tenía el corazón revuelto, lo de abajo para arriba. Le miran el corazón, 2 letras de amor tenía. Una decía, ay, don Juan, y otra, don Juan de mi vida. Y así me voy y te dejo a quien tanto yo quería. La enterraron en el altar mayor junto a la Virgen María. Al cabo de pocos días, don Juan por allí venía. ¿Por quién es tanto luto, tanta negra mantellina? Esto es por doña Ángela de Medina. Decidme dónde está enterrada, por Dios y Santa María. Está en el altar mayor junto a la Virgen María. Con la punta de la espada alzó la losa para arriba. La cogiera de la mano y la pone en la rodilla. Palabras le está diciendo como si estuviera viva. Estando en estas razones, una voz del cielo venía. ¿Cuánto dieras ay, don Juan, a quien te la vuelva viva? Le haría penitencia todos los días de mi vida. Yo iría a oír misa todos los días de mi vida. Yo ayunaría todos los días de mi vida. Yo rezaría mis rosarios todos los días de mi vida. Todo eso no es nada, mucho más vale la niña. Al cabo de tantos ruegos, Dios se la volvía viva. Armaron pleito en Granada sobre quién lleva la niña. Estando en esta disputa, una voz del cielo venía. La niña es para don Juan, que la tiene merecida. Vale más quien desentierra que quien echa tierra encima. ¿No? Creo que, bueno, esta es una creación, es uno de los resultados de ese trabajo, ¿verdad? Ahora, ¿dónde está el diálogo aquí? Primero vamos a ver las secuencias en las que se puede dividir el romance de pliego y las secuencias en las que se divide el corpus del romancero oral, que prácticamente son las mismas, excepto una que ya verán. La invocación, la primera es la invocación a la divinidad, que cualquier pliego suelto es lo primero que pierde. Sin embargo, desde ese primer momento ya se ha hecho diálogo. Todas las secuencias, bueno, voy a seguir diciendo la secuencia. La segunda secuencia, los amantes se prometen en matrimonio. El padre de la dama, tercera secuencia, el padre de la dama la desposa con otro. Cuarta, los amantes sufren una gran pena. Quinta, el amante se aleja para olvidar. Sexta, el amante vuelve a buscar a su amada y la encuentra muerta. Séptima, el amante desolado va a visitar la tumba de su amada. Octavo, el demonio impulsa al amante al suicidio. Esta secuencia, la tradición oral la ha eliminado totalmente. No conozco ninguna versión en la que aparezca el demonio. Noveno, el amante profana la tumba y se dispone a suicidarse ante el cadáver de su amada. La Virgen impide el suicidio, décimo, la Virgen impide el suicidio del amante resucitando a la dama. 11, el marido de la dama reclama a su mujer legítima. 12, el amante y el marido llevan a juicio el pleito por la posesión de la dama resucitada. Y 13, el juicio divino indica a las autoridades que sentencien a favor del amante. Estas secuencias, ¿verdad?, son las que se han ido transformando y creando diálogo cada una. De los 116 sílabos de los romances de pliego, únicamente 18 están utilizados en estilo directo. Solo están 18 dedicados al estilo directo. Los lugares privilegiados son la secuencia 6, 7, la secuencia 6, el amante vuelve a buscar a su amada. La 7, el amante desolado va a visitar la tumba de su amada. Y 9, el amante profana la tumba de su amada. Y 10, la Virgen impide el suicidio del amante resucitando a la dama. ¿Tienen allí ¿a dónde están? Sí. Los diálogos. Sí. Ay. Esos son
los únicos hemistiquios de 16 sílabos que están dedicados a al diálogo en estilo directo. Y realmente diálogo, solamente hay uno, el primero que ven. Diálogo como tal, en que hay un emisor y un receptor, en estilo directo y con verbo dicandi. El segundo es un tipo de diálogo mezclado, que es estilo indirecto y estilo directo. Es decir, hay una pregunta hecha en estilo indirecto, en estilo indirecto, y la respuesta aparece en estilo directo. Es decir, el diálogo mezclado es el tercero. Ya eran cerca de las 12 y el sacristán le decía que quiere cerrar la iglesia, que era tarde en demasía, estilo indirecto. Y él contesta ya en estilo directo. Bien puedes cerrar tu iglesia. El buen don Juan le decía, porque esta noche no pienso salir yo de esta capilla. Luego tenemos dos parlamentos y uno que es un planto, el planto de don Juan, cuando la llora, doña Ángela de mi vida, cómo te fuiste sin verme, espejo del alma mía, etc. Y ahí llorando decía, aquí yace clara estrella sin ninguna compañía. Otro planto. Y luego la invocación que está en boca de doña Ángela. Madre de Dios, ¿quién me desata y deslía? ¿Qué oscuridad es aquella? Valerme, Virgen María. Pero no tiene interlocutor. A ver, los verbos introductorios que hay son los más usuales. Decir, preguntar y responder. En primer lugar, decir 5 ocurrencias. 3 en pasado, 1 en gerundio y 1 en infinitivo. Preguntar y responder aparecen una sola vez. El escaso de uso de otros verbos que no sean de decir puede ser un resabio del lenguaje del pliego. Por otro lado, el uso del imperfecto favorece, en este caso, lo que don Ramón llamaba la rima fácil, en aba para la primera conjugación y en ia para la segunda y tercera, ¿verdad? Eso es. Por eso decía, respondía. Debemos de tener en cuenta que las fórmulas pueden existir independientes, pero sus sentidos y funciones están determinados por los contextos. Diálogo, en el sentido de que hablan dos personajes entre sí, por tanto, se da solo en la secuencia 6 y en los demás casos son parlamentos. Esto no quiere decir que no haya intercambio entre los interlocutores, pero no en discurso reportado. Simplemente ocurre que el narrador del pliego se atiene a la modalidad preferida por el estilo juglaresco, la narrativa, y por tanto nos informa de lo que ocurre a los personajes en estilo narrativo o en estilo indirecto. Este estilo es el que priva en los romances de cordel y su ruptura y consiguiente dramatización con el estilo directo, con o sin verbo de decir, produce algo similar a lo llamado corte seco o elipsis cinematográfica. Desde los albores de la lengua, como lo ha demostrado Damaso Alonso en su estudio del estilo directo en el poema del Cid, sin verbo dicandi, es conocido el procedimiento retórico de recurrir al estilo directo omitiendo los verbos, como medio de dramatizar el relato. La técnica de introducción del estilo directo sin marcas anunciadoras se ha mantenido como una constante. Tanto es así
que se reconoce en los textos orales desde siempre como uno de los rasgos formales que caracterizan el estilo oral épico-lírico. La carencia de marca introductoria del estilo directo en el romancero tradicional caracteriza el discurso dialógico, que casi siempre asume funciones estructurales. El dialogismo se produce de diversa manera. Cada tradición geográfica dramatiza selectivamente ciertos momentos del relato y de forma diversa, creando diálogo donde no lo hay, trasladando el diálogo ya existente de un sitio del texto a otro, eliminando diálogo o diálogos presentes, remodelando la base dialógica del pliego y, por fin, haciendo hablar a personajes que no lo hacen en el pliego suelto, creando nuevos detalles de intriga, o creando nuevos personajes poniendo palabras en su boca sacada de la información presente en forma de narración. El nuevo diálogo le da la oportunidad de introducir el estilo oral sobre el molde de la fórmula romancística. Ajusta la materia preexistente a un nuevo estilo, usando fórmulas comunes, fórmulas propias o fórmulas contaminadas del romancero, sin tener que actuar directamente sobre lo ya existente, que sintáctica y métricamente distinto sería más difícil de ajustar. Pero además, mediante el dialogismo, crea personajes y peripecias que no están en el pliego, actuando así sobre la intriga y en algunos casos llegando a la fábula. En el caso de la difunta pleiteada ocurre así. Crea diálogo en la práctica totalidad de las secuencias y dentro de ellas expandiendo, realzando y explicando puntos concretos del relato. Tanto es así que podría elaborarse una versión facticia exclusivamente con diálogo y la relación sería reconocible. Para facilitar, empezaré diciendo dónde se cambia de lugar un diálogo ya existente. Tenemos dos plantos, como hemos visto, ¿verdad? Quiero que vuelvan al pliego. El planto, el primero, después de conocer la muerte de su amada, él, bueno, en algunos casos se desmaya, se pone a llorar y le dice que cómo te fuiste sin verme, espejo del alma mía, por qué me dejaste solo, etcétera. Prácticamente en todas las versiones conocidas, ese primer planto se ha desplazado uniéndose al segundo como un todo. De esa manera ya han reducido una cantidad de información innecesaria. Igualmente, el diálogo que se elimina es escaso y ocurre cuando hay un cambio de la intriga. Ocurre lo mismo que antes al unir el diálogo de don Juan con el informante de la muerte de doña Ángela con el lugar de enterramiento. Hay dos informantes en el pliego. Uno cuando él llega y le dice, dime ¿por qué estás de luto? ¿No? Dime, ahí está, alguien está de luto y le dice, ¿por qué estás de luto? Y dice, ¿por qué se ha muerto doña Ángela? Y luego él se va a hacer un duelo, se mete en la capilla con ella, etcétera, y llega el demonio, etcétera, y le pide al sacristán que abra la tumba, y en ese momento hace otro planto. Toda la parte del demonio, y eso se ha perdido, ¿por qué? Porque al unir el diálogo del primer planto con el segundo, se ha considerado innecesario y se ha eliminado. Y por ese simple procedimiento de transformar en interlocutor único a los dos, elimina narración del verso 43 al 69. La remodelación de la base dialógica tiene que ver con creación de diálogos nuevos, pero también con otros fenómenos concomitantes del arte oral, como por ejemplo la contaminación y otros. En cuanto a la invención de diálogo, ocurre que cada uno de ellos corresponde por lo general a una idea expresada o sugerida por el texto. Suponen elecciones de los cantores que privilegian ciertas situaciones, ciertos matices que los hayan impresionado más que otros. Veamos unos cuantos ejemplos que muestran que allí donde se ha creado diálogo se manifiesta el punto de los cantores. ¿Cómo entienden? ¿Qué eligen para poner de relieve mediante el diálogo ciertos aspectos que existen larvados en el prototipo vulgar?
Son motivos traducidos a diálogo expresados en la voz de los protagonistas. Para esto voy a leerles otro texto que demuestra un cambio más profundo producido por esa creación de diálogo que les digo. En el pliego, el don Juan se marcha y luego vuelve, ¿verdad? Y pregunta por si está muerto. Bien, en la tradición oral se han hecho dos tradiciones diferentes. Una de ellas en que él se marcha, pero vuelve el mismo día en que ella se está casando. Con lo cual se crea toda una escena en la que cambia el sentido, porque él luego no necesita ni ir a donde está Sacristán, ni pedirle que le abra la tumba, etc. Vamos a ver precisamente, en además hay, con respecto al estilo directo, una cosa muy interesante, porque dice, de las 7 para las 8, una carta le venía, diciéndole, estilo directo, ya se casa doña Ángela de Medina, diciéndole, ya se casa la que tanto te quería, y en estilo directo. Desesperado y nervioso, coge su caballería. Corre mi caballo, corre, corre mi caballería. Corre mi caballo, corre, corre que ya viene el día. Este es un ejemplo de cómo a través del diálogo toda la información que nos daban en el pliego o que no estaba, ¿verdad? Y es que él vuelve porque está desesperado por ver a doña Ángela y para demostrar que quiere que llegar rápido, habla con su caballo, ¿verdad? Corre mi caballo en estilo directo, hay creación de diálogo. Al tropezar el cantón y al revolver de la esquina, don Juan encontróse un niño que de 8 años tenía. Dime niño, dime sol, dime por toda tu vida, si se habrá casado ya doña Ángela de Medina. Está inventando un nuevo diálogo. Hoy se casa, hoy se desposa, a gusto de ella no iba, porque dice que no era el galán que ella quería. Y ahora se crea todo un escenario nuevo a raíz de este nuevo diálogo. Todos iban a la iglesia con gran triunfo y alegría. Al decir ella que sí, don Juan por ahí camina. Con el trote del caballo la tierra se estremecía. En su corazón entonces una esperanza nacía. Al entregarle las arras, un suspiro dio Angelina. ¿Por quién das ese suspiro, Angelina, de mi vida? En otras versiones está su hermana, su madrina, y es con la que interactúa, pero aquí no aparecen. Le doy por un caballero que era la flor de Castilla. Lo doy por un caballero que era la flor de mi vida. Todos vuelven para casa con gran triunfo y alegría. Todos comen, todos beben y la niña no quería. La sacaron de paseo por ver si se divertía. En el medio del paseo, muerta se quedó la niña. La coge su padre en brazos y para casa camina. El lunes por la mañana iban a enterrar a la niña. Al tropezar el cantón y al revolver de la esquina, don Juan encontróse un niño que da de 8 años de niña. Dime niño, dime sol, dime por toda tu vida, dime dónde está enterrada doña Ángela de Medina. Junto a la cruz que relumbra, junto a la Virgen María. Luego, en esta misma versión nos puede servir para otro de los momentos importantes en que se usa el diálogo para acortar el texto. Bueno, ellos no tienen la intención realmente de acortar el texto, pero lo consiguen, ¿verdad? Hacer más rápido, más visual, etc. Porque cuando la Virgen baja para impedir que él se suicide, le dice, ¿cuánto diera usted, don Juan, si se la volviera viva? Bueno, de las 7 para las 8 bajó la Virgen María. Dice, daría limosna a los pobres, iría a misa todos los días. Y entonces es la Virgen la que le dice, coja su puñal, levante la luz. ¿Qué pasa con esto? Que se ha eliminado todo el cuadro de cuando él le pide ayuda al sacristán,
levanta la losa, etc. Y es la misma Virgen la que le dice que levante la losa. Y luego la coge en brazos. Hay otra creación, otra invención de diálogo, que es cuando ella habla con él recién resucitada, que tampoco está en el pliego, ¿verdad? Dice, así lo hace más dramático. La cogió sobre los brazos y la sentó en la rodilla. ¿Cómo me encontraste, Juan, estando tan escondida? ¿Cómo me olvidaste tú, siendo a quien yo más quería? Yo no te hubiera olvidado, Angelina de mi vida, que si te hubiera olvidado, a buscarte no vendría. Y la cogió por la mano y para casa camina. Bueno. Luego tenemos otra vez el pleito. Si en el pliego se fijan, simplemente cuentan que las autoridades deciden que se la den. Pero en este caso es la Virgen la que le dice, es la voz divina, ¿no? Le dice, y estando en estas palabras, bajó la Virgen María, coja a la niña don Juan, que la tiene merecida, que oraciones y rosarios la volvió de muerta viva. El romancero, como saben, tiene sus propias fórmulas tradicionales para introducir el estilo directo. Entre ellas, fórmulas comunes como el verbo decir, como estando en estas razones, estas palabras decía, estando en estas razones, baja una voz que decía, atrevíme y preguntéle, etc. Los verbos Dikendi pueden aparecer adoptados a la formulación romancista, haciendo uso de otras técnicas propias, como la repetición. Don Juan le preguntó a la blanca niña, don Juan le preguntó por qué de luto vestía. Dime niña, no, dime la niñeta, etc. Hay cosas de pregunta, hay cosas de decía. Las variables en que la tradición oral ha ido reelaborando la materia del romance de pliego prototípico nos muestra en acción el proceso de transformación de un tipo de lengua pseudoliteraria escrita, el estilo del romance de ciego en estilo tradicional, que, entre otras cosas, presenta la característica de poner las acciones como realizándose ante nuestros ojos. Para ello recurre a la eliminación de enormes trozos del romance primitivo y finalmente en la dialogización y con ella a la elipsis de marcas introductorias del estilo directo. El romance oral ha partido de unos escasos hemistiquios en estilo directo procedentes del pliego y de la información dada en el contexto del mismo, para transformar en un género dramático rápido de significado condensado las largas tiradas del estilo juglaresco tardío. Primero ha elidido los versos introductorios, ¿verdad? Hay un estudio de Nieves Vázquez Recio de Andalucía, que es el estudio de las formas dialógicas en el ensemble tradicional del sur, en el que demuestra que la ausencia del verbo dikendi es lo más característico en la introducción del estilo directo. En el romance de la difunta pleiteada no pasa así, y creemos que es por eso que les he dicho, que es por un recuerdo del lenguaje del pliego, ¿verdad? Voy a saltarme esto porque... Sí. Mediante la creación de diálogos en estilo directo, como sin verbo dikendi, o con lo que Damaso Alonso llama anuncio del estilo directo. ¿Sí? Los cantores tradicionales dan voz a los personajes que adquieren presencia y atención. Sobre todo es doña Ángela la que emerge con personalidad propia en las versiones tradicionales. En el pliego, don Juan lleva la voz cantante de los diálogos y monólogos, porque él es realmente el protagonista absoluto de la narración. Él es quien actúa y decide si marcharse, volver, desenterrar, suicidarse, poner pleito y ganar a doña Ángela. Pero en nuestros textos orales, la doncella se expresa con gran sentimiento. Primero, cuando decide por sí misma comprometerse con don Juan en sus propias palabras. Les voy a leer el ejemplo. Dice, con el sombrero en la mano,
2000 requiebros le hacía. No olvidaré yo a don Juan, aunque 2000 años viva, dice ella. Y su padre, que la quiere casar, le dice, si no te casas, Ángela, yo la muerte te daría. Fue su padre a visitarla y en alta voz les decía, si te casas con don Juan, yo te he de quitar la vida. Casaré a su gusto, padre, porque el mío no sería. Casaré a su gusto, padre, y poco lo gozaría. La mandaba a llamar su padre por un paje que ella había. ¿Qué me quiere el rey, mi padre? ¿Qué quiere su señoría? Si te casas con don Juan, te tengo que quitar la vida, que te tengo yo mandada a un mercader de Sevilla. Haga su gusto, padre, yo ya el mío no se haría. Yo con él me casaré, pero no me gozaría. Y su padre le decía, tú te tienes que casar aunque te cueste la vida. Pero ya ella tiene voz, a ella le dan voz y es capaz de expresar su opinión. También ella en el romance dice que pena porque no la dejan casarse con él, no lo dice, vamos, pero lo cuentan. Pero en la tradición, sí, ella habla. Quédate con Dios, Ángela, Ángela de la Armería. No te olvidaré yo a ti en los días de mi vida. Tampoco yo a usted, don Juan, pues lo mismo le decía. Mi boda se comerá el martes al mediodía, pero mi boda y mi muerte, todo se me hará en un día. Si se fijan en el pliego, esas palabras están al final del pliego, en que dice, porque la... ¿Tienes ahí el pliego? Sí, sí. Dice en el verso 109, ¿verdad? Y atento que ha sido muerta y echada a la tierra encima, que la muerte y casamiento, todo se acaba en un día. Y esa frase, la tradición la ha trasladado a boca de doña Ángela, arriba, ¿verdad? En un diálogo, para decir que ella va a morir antes de que de estar con su marido. Para cumplir su designio, recurre al más alto poder con un ruego en estilo directo. Ha entrado en un cuarto oscuro donde ella dormir solía. Cogió un Jesús en sus brazos y de esta suerte decía, oh Jesús, dadme la muerte antes que sea vencida. En otras versiones no aparece para nada la muerte de la doncella y solo la conocemos a través del diálogo del caballero con su informante. ¿Por quién tiene luto? Le dice que también me parecía, por una señora don Juan, doña Ángela de Armendía, que la encomendéis a Dios que por vos sea partido. En la más alta ventana había una blanca niña vestida de luto negro que muy bien le parecía. ¿Por quién trae el luto, señora? ¿Por quién trae negra basquiña? Por mi señora, señor, que por vos perdió la vida. Tenemos aquí una unión de la secuencia 6 y la secuencia 9. Al cabo de pocos días, don Juan por allí venía. ¿Por quién es tanto luto, tanta negra manteguina? Esto es por doña Ángela de Medina. Decidme dónde está enterrada a continuación. Por Dios y Santa María. Está en el altar mayor junto a la Virgen María. Bueno. Doña Ángela vuelve a hablar en 2 ocasiones, cuando resucita, como ya oímos, ¿verdad? Y para asentar su voluntad de pertenecer a don Juan. Tengo tanto que... De don Juan la ha desenterrado. Allí cosas le pregunta, allí cosas le decía. ¿Cómo no me contestabas como yo lo merecía? Y se puso a hablar con ella como si estuviera viva. Ay, Ángela de mi vida, ay, Ángela de mi bien, ¿cómo olvidaste tan luego a quien tanto te quería? Y no es ella la que habla. Ella habla, dice, ¿quién me hiere? ¿Quién me mata? ¿Quién me da tanta fatiga? Cuando sale de la tumba, ¿verdad? Que sale desconcertada. Don Juan, el primer amor, doña Ángela de mi vida. Don Juan, el primer amor, sácame donde estoy metida. Llévame en casa de tus padres,
que en casa de los míos moriría. Si lo sabe el mercader, a pleito nos lo pondría. Otro, llévame para tu casa, no me lleves para mía, que si el mercader lo sabe, por hurto te lo pondría. Que me lleve usted a su casa, no me lleve usted a la mía. Si mis padres lo supieran, grandes pleitos se armarían. Ella habla ahí, y luego también habla cuando, en la secuencia última, cuando dicen a quién quiere pertenecer, ella dice, yo quiero ser de Don Juan. Bien. Con la aparición de una detallada actuación mediante los diálogos a doña Ángela se le da entidad, cosa de la que carece en el pliego, en que es un objeto pasivo entre don Juan, su padre, su marido, la Virgen y las autoridades, donde ella no tiene, nunca mejor dicho, ni voz ni voto. ¿Verdad? Los diálogos que sostienen el texto son más complejos y a su vez más extensos que la narración del pliego. Es esencial para la información. Por medio del diálogo, toda la información que nos dan en el pliego lo hacen en diálogo. Informan, por ejemplo, como muy rápido cuando hablan con su caballo, si se ha casado doña Ángela, si se ha muerto, dónde está enterrada. Cuando don Juan se marcha, dice yo, me voy, vámonos a Perpichán, esa villa. Dice, él habla con él mismo, ¿verdad? También dice que se va a matar y luego crea incluso la voz populi en la sentencia. Voy a dar un ejemplo podría darles de todo, pero creo que ya es la hora, ¿no? Y el día de aquel relato, toda la gente decía que se la lleve don Juan, que la tiene merecida. Bueno, creo que me estoy pasando, pero empecé un poquito más tarde. Curiosamente aún, cuando en las versiones tradicionales encontramos diálogos amplificadores que desarrollan extensamente informes, que en el pliego se reducen a un verso, como en el caso de la pena de ella, dice que la pena y la fatiga fuerte, la rabia y melancolía que siente el noble don Juan cuando está en Nueva Sabía, no menos siente la dama tristeza, rabia y fatiga. Solo con ese versito, solo con ese decasílabo, se ha creado unas grandes escenas en las que ella demuestra su dolor y su voluntad de morir. Sin embargo, con estas técnicas que les he dicho, ¿verdad?, de unir los diálogos o de utilizar los informantes de una cierta manera, consiguen hacer conciso, rápido las versiones. No sé si les he dicho que en todas las secuencias de las que hemos hablado se ha creado diálogo, desde la primera hasta la última. Y a todos los personajes, ahí hablan todos, hablan los protagonistas, hablan los informantes, hablan los ayudantes, ya sean divinos o humanos. Los frailes que aparecen aquí también hablan. Lo de los frailes es muy divertido porque le dicen que se ha muerto doña Ángela de Medina y él se desmaya y se quiere morir, y entonces le dicen ellos que si una ángela se murió, otra ángela habría. Le dicen los frailes, ¿verdad? Bueno, voy a dar las conclusiones, que es que primero el trabajo del diálogo en estilo directo, con carencia de verbo introductorio en la transformación del estilo vulgar de pliego suelto a estilo formulístico tradicional, demuestra el mantenimiento de una estructura gramatical que continúa usándose con la misma función desde el siglo XII hasta hoy. Permite afirmar que su uso ha aumentado estadísticamente y que ha sido perfeccionado y potenciado. Diego Catalán y Susie Petersen hicieron
artículo que publicaron en el primer Congreso Internacional del Romancero, en que comparando las versiones de la tradición oral moderna, bueno, las últimas versiones con las de años atrás, se veía que había un aumento del diálogo. Que si bien su función inicial dramatizadora se ha mantenido, en el romancero se ha cargado de otras funciones, desarrollando nuevos valores estructurales, expresivos y connotativos, que identifica el lenguaje del género romancístico oral a lo largo del tiempo y que determina el estilo formulaico y que nos da un índice del grado de transformación del lenguaje o estilo de los romances de Ciego al texto oral, que crea nuevos escenarios, nuevos detalles de intriga, nuevos personajes, ambiente, y expresa sentimientos, intenciones, opiniones de los protagonistas. Como funciones, tiene informar, esencialmente en el romancero, informar, dar rapidez, hacer avanzar el relato por adición y no por hipotaxis, no por parataxis, condensación semántica, connotación sobre denotación y marca implícita de verdad, al usar el presente de indicativo, ¿verdad? Para terminar, simplemente que es un poco difícil, era un poco difícil con este texto tan largo, ¿verdad? Y esto que tengo aquí son todos los ejemplos, pero que en escrito podría a lo mejor haber sido más fácil para ustedes, así que les pido disculpas. Muchas gracias. Muchas gracias, Flor. Ha salido. Gracias por esta conferencia tan rigurosa y detallada. Hacemos un breve descanso, como habíamos